Buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy continuamos con las actividades del área de comunicación y para eso les voy a mencionar una frase muy importante, que es: lo importante no es lo que se promete, sino lo que se cumple. Frase de esta semana para reflexionar. Y aquí les muestro las normas de convivencia que día a día, semana a semana, se tiene que poner en práctica y mejorar algunas de estas normas de convivencia, la cual nos ayudará a ser mejores estudiantes. Y ahora sí empezamos con nuestras clases de Aprendo en Casa del área de comunicación del 5º grado. Y recordarles que estamos en nuestra 8ª experiencia y que se titula Asumimos una postura respecto a la contaminación ambiental y el cuidado de la salud en el contexto de las festividades. El título de nuestra actividad del día de hoy es Escribimos nuestro ensayo argumentativo. La competencia que trabajaremos es escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Bien, vamos a iniciar explicando un poco de qué es un ensayo. El ensayo es un texto en el que el autor transmite su punto de vista, opinión sobre algún tema. Es indispensable tener fundamentos y conocimientos sobre el asunto, así como argumentos respaldados por fuentes confiables. El propósito comunicativo de este texto es persuadir y convencer. Su estructura es introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción vamos a encontrar nuestra tesis. ¿Y qué es la tesis? Es una idea fundamental en torno a lo que se reflexiona. Puede aparecer al principio o al final del texto. Es muy importante que la tesis esté formulada con claridad. El desarrollo es donde se explica con argumentos la postura del autor y las conclusiones es donde recalcamos nuestra tesis. La estructura del ensayo, como les decía, tiene 3 partes. La introducción, donde debe captar la atención del lector, presentar el tema que se va a tratar y presentar también la tesis, o sea, la idea principal que se pretende sustentar a lo largo del texto. Y en el desarrollo, que es el cuerpo argumentativo, se debe presentar de forma ordenada toda la información y argumentos necesarios para apoyar y o defender la tesis planteada. También se debe de procurar incluir información válida que sirva como referente teórico para fundamentar las apreciaciones personales. Y finalmente, en la conclusión, se debe sintetizar la información presentada en el desarrollo. Se retoma la tesis y la oración tópica incluidas en la introducción. Se puede establecer ciertas soluciones y proponer algunas líneas de análisis para futuras reflexiones o investigaciones. Hay que también recordar sobre las citas textuales, que es muy importante para fundamentar nuestra postura. Las citas textuales es la mención de una frase dicha por otras personas dentro de un discurso propio. Su función es darle veracidad y validez a la información, pues las citas textuales, por regla general, pertenecen a especialistas o autoridades dentro de un tema en específico. Al citar fuentes en el texto, el estilo APA emplea el método autor-fecha, que permite al lector encontrar fácilmente esta referencia en la bibliografía. Es decir, siempre que parafrasees un concepto o idea ajena, debe incluir el nombre del autor y la fecha en que publicó este contenido. Por ejemplo, así observamos aquí, nos vamos a dar cuenta que aquí está el conector y para poder empezar a citar nuestra frase o nuestro extracto de un texto, primero debemos escribir el nombre y la fecha del autor.
Y finalmente, entre comillas, debemos citar lo que dice o lo que hemos extraído del documento o del autor. Errores argumentativos. Tenemos dos errores comunes que se realizan a la hora de redactar un ensayo, que es la falacia, que es un argumento que se parece válido, pero no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se emiten sin intención por descuido o por ignorancia. A veces las falacias pueden ser muy sutiles o persuasivos, por lo que debemos poner mucha atención para detectarlas en nuestro ensayo. Ejemplo, la pirotecnia es una actividad ancestral porque es el sustento de muchas familias en el país. Otro error común es las contradicciones, que son afirmaciones que expresan lo contrario a lo enunciado por otra afirmación en la misma cadena argumentativa. Puede ocurrir que un argumento niegue parcial o totalmente a otro, o que argumente en sentido contrario de lo planteado por la tesis. Ejemplo, Halloween es una celebración que promueve la imitación de costumbres extranjeras ajenas. Aquí está afirmando que Halloween es lo correcto. Entonces, y se está contradiciendo al decir, pero que puede servir como motivo para creación para otras festividades. Acá están contradiciéndose dos ideas, donde dicen que es buena y que incentiva a celebrar festividades, y en la otra menciona que no lo es, que no es una festividad, ¿no? Entonces, a eso se refiere estos errores argumentativos que debemos evitar a la hora de redactar nuestro ensayo. Bien, acá tenemos un ejemplo de ensayo y que se titula ¿Podemos celebrar sin pirotécnicos? Aquí en el texto, que ya lo hemos leído en clase, sabemos de lo que habla, entonces nos está dando 3 razones fundamentales por las que no debemos de practicar o celebrar nuestras festividades con pirotécnicos. ¿Ya? Y en el primer párrafo se darán cuenta que está nuestra tesis, ¿no? Que es necesario e impredecible que se prohíba la elaboración, venta y uso de los pirotécnicos porque son peligrosos para quien lo manipula. Puede causar daño o pérdida de una parte del cuerpo o incluso la muerte, y porque su uso atenta también al ambiente. Esa es la tesis que hemos podido identificar en el texto o en el ejemplo de un ensayo, y que, si se dan cuenta, está en la introducción de este texto, que es el primer párrafo. Y en el segundo párrafo vamos a darnos cuenta que aquí está su resumen de los argumentos que va a presentar el autor, y que aquí dice que habla que la pirotécnica no es buena por 3 razones. Porque causa daños al ser humano, contaminación ambiental y auditiva, y los perjuicios hacia los animales. Entonces son 3 razones que en 3 párrafos consecutivos va a explicar cada uno. En este primer párrafo, que toma como referencia o como cita, como argumento, el Ministerio de Salud, ¿no? Que publicó un artículo el 2019 y extrae una información como argumento para poder fundamentar su base, que es daños al ser humano. Para poder defender esa postura, él ha citado una parte del Ministerio de Salud, o sea, es una fuente confiable de la cual podemos creer nosotros que su fundamento tiene bases. Y en el siguiente párrafo también nos vamos a dar cuenta de que ya también está hablando del siguiente argumento y del siguiente. Son 3 argumentos que en esta lectura ha podido darnos a conocer para nosotros, creer y convencernos que la pirotecnia
pirotécnica no es muy fundamental para la celebración de nuestras festividades. Y finalmente tenemos las conclusiones. Aquí está subrayado de rojo, porque aquí nos vamos a dar cuenta que es la tesis que está nuevamente, lo ha resaltado en las conclusiones, en el último párrafo de este texto, ha resaltado la tesis, ¿no? Y es algo que nosotros debemos de rescatar a la hora de redactar nuestra tesis. Bien, ahora, a partir de la lectura del texto, vamos a hacer la primera actividad, que es completar este cuadro a partir de la lectura del texto anterior. Y vamos a buscar la tesis en el texto y las vamos a colocar aquí. Argumentos, 3 argumentos, y las vamos a colocar aquí. Ya nosotros nos hemos dado cuenta a la hora de la lectura, la tesis, que ya está subrayado en el primer párrafo, y de ahí también los argumentos, ¿no? Entonces solamente hay que traspasarlo. Si te das cuenta, lo hemos traspasado. Y luego vamos a planificar nuestro ensayo. Este es un cuadro donde hay ciertas preguntas que vamos a responder, porque nos va a servir mucho para planificar nuestro ensayo, porque lo que vamos a realizar es redactar nuestro ensayo. Y la primera pregunta es, ¿con qué intención o propósito vamos a escribir el ensayo? Pues con el propósito de persuadir a los lectores acerca del cuidado del ambiente y la salud durante las festividades. ¿A quién está dirigido? Como ustedes saben, ya está dirigido a nuestra familia. ¿Qué tipo de lenguaje utilizaré? El formal. ¿Cuántos argumentos utilizaré? Es libre. Pueden utilizar 5, 3 o hasta 6. Luego vamos a plantear nuestra tesis y nuestros argumentos. Aquí, la primera pregunta es, ¿cuál será la postura que asumiré? Aquí yo ya he colocado la tesis que vamos a escribir en el primer párrafo, que es la introducción de nuestro ensayo, que es: debemos evitar el uso de pirotécnicos, ya que afectan al medio ambiente y a nuestra salud. ¿Cuáles serán mis argumentos? Aquí se ha escogido 5 argumentos. Si ustedes van a hacer 4, 5, 3, 2, entonces aquí ustedes eligen los 2, 3 argumentos que van a redactar en su ensayo. Yo he puesto 5 para que elijan. ¿Qué ejemplos puedo considerar? Como ya les había mencionado en clase, ustedes pueden considerar el incendio ocurrido en Mesa Redonda por los pirotécnicos, que sucedió hace muchos años. Entonces, eso ha sido un causal a la prohibición del uso de los pirotécnicos. Entonces, ese suceso trágico lo puedes usar como referencia, como ejemplo para redactar y argumentar tus ideas en tu ensayo. ¿Qué tipo de fuentes recurriré para apoyar mis argumentos? ¿A qué tipo de fuentes? Puede ser el Ministerio de Salud, puede ser alguna institución confiable de la cual puedes extraer mucha información. Después de hacer esto, recién te invito a que realices la redacción de tu ensayo mediante el formato que yo te envié en el WhatsApp, ¿ya? El formato, el esquema, donde tú puedes llenarlo de acuerdo a tu información y de acuerdo a los argumentos que has elegido, ¿ya? Y finalmente, pues como tú sabes, evaluarte mediante estos criterios de evaluación. Tú, cuando realices tu actividad, terminando la actividad, puedes revisarlo con uno de estos criterios. Eso te va a permitir a ti ver si estás encaminados o si hay algo que mejorar. Eso sería todo por hoy. Entonces, espero sus actividades. Cuídense.